Amado hermano, amado amigo que nos escucha a través de estos medios, les saluda su hermana Elizabeth Mejía y estoy aquí para compartirle, gloria al Señor, un mensaje que el Señor me ha mostrado y me hizo saber que era necesario que yo lo compartiera para que usted también pueda ser apercibido, gloria al Señor. Hace alrededor de 3 semanas que el Señor me dio esta revelación y yo estaba, gloria al Señor, yo me veía dentro de la revelación en la República Dominicana, pero yo estaba en mi lugar de trabajo y de momento yo oí que la gente comenzó a quejarse y decían que no había una buena paga, no había dinero para pagarles, y se quejaban de que no había casi trabajo tampoco. Entonces yo salí de aquel lugar, comencé a mirar a mi alrededor. Cuando salí de aquel lugar, esto, salí junto con mi esposo a buscar algo para comer y vimos que no había nada, no había lugares para uno conseguir comida y solamente logramos ver un edificio. En uno de estos edificios había como una tienda exclusiva donde se vendían los plátanos, cosa que es algo muy necesario, algo que se consume constantemente, pero sin embargo lo tenían como algo exclusivo. Dentro de aquella revelación yo veía como la gente, allí no entraba nadie a comprar, no había dinero, ni estaba nadie comprando, ni tampoco vi que se estaba vendiendo nada, simplemente tenían la tienda allí, pero no había movimiento, la comida estaba sumamente escasa. Luego, gloria al Señor, un grupo de personas y yo fuimos movidos hasta un edificio y este edificio era como un lugar de refugio. Al ponernos allí en aquel lugar, esto, yo miré las personas que estaban alrededor mío y logré ver a mi hermana mayor, su nombre es Isabel. Y Isabel me hablaba y me decía, está pasando algo, y comenzaba a llorar, pero dentro de la misma revelación yo miraba que Isabel se convertía en mi madre. Y yo veía que mi madre lloraba y lloraba y lloraba. Y no había como consolarla. Yo estaba tratando de ayudarla, de consolarle, pero no, ella no aceptaba, no había como consolarla. Luego de allí, Isabel fue movida a su habitación, yo fui movida a otra habitación y ella me hablaba y me decía, ven y mira. Cuando yo miré por la ventana, yo veía como un gran torbellino, como un gran tornado que se había formado, era una cosa gigantesca. Y aquello que se había formado iba a destruir todo lo que estaba alrededor nuestro. Y yo cuando miré hacia arriba, comencé a ver también como columnas de nube bajaban desde el cielo y comenzaron a meterse en algunas casas, en algunos lugares. No era en todas partes, solamente era en algunos lugares específicos. Después nosotros salimos de la habitación para anunciarle a la gente, para avisarle a otras personas las cosas que iban a venir, esa gran tormenta, cómo eso iba a destruir todo lo que había. Y mientras nosotros bajábamos en el piso inmediatamente debajo de donde nosotros estábamos, allí lo que había era muchos homosexuales, allí todos eran homosexuales, pero estas personas estaban como enfermos con una plaga de sida. Y todas estas personas estaban allí, aún las personas que estaban cuidándolos a ellos también estaban enfermos del SIDA. Cuando nosotros tratamos de hablarle a estas personas, vimos que ellos estaban hablando de una manera tan vulgar, decían muchas palabras obscenas, se usaban malas palabras, una cosa terrible, hablaban de inmoralidad sexual de una manera tan abierta, tan sucia, y todo eso se miraba en aquel lugar. Intentamos hablarle, pero ninguno de ellos estaban apercibidos, cada uno estaba en lo suyo. Entonces veíamos también como ellos tenían niños en aquel lugar y aquellos niños iban creciendo porque ellos les enseñaban la misma manera
como ellos estaban viviendo. So, aquellos niños, ellos por ejemplo los varones los estaban vestiendo con ropa de niña y así tenían todo como confundido esos niños. Pues así estaba aquel lugar, pero todos estaban bajo esa plaga del SIDA. Se veían muchas llagas, se veían bien como infectados, todo estaba ahí bien mal. Luego bajamos a otro nivel donde había más personas. Pero estas personas estaban muy ocupadas con sus negocios. Allí la gente lo único que pensaba era en el dinero y se movían de un lugar a otro y constantemente estaban corriendo de aquí para allá y de allá para acá y no tuvieron tiempo para escuchar lo que le teníamos que decir, la advertencia que teníamos que darle. Luego nos movimos a otro lugar y allí la gente estaba en su fiesta, estaban preparándose para grandes celebraciones, habían como preparándose como con disfraces y cosas así, y en eso estaba la gente. Ellos no prestaban atención al mensaje que yo les quería dar, para avisarles de la gran tormenta que venía, que aquello que iba a llegar nos iba a destruir. Entonces, cuando pasó todo esto, yo me veo en mi mano que tengo como un traje, pero este traje es como bien pequeñito y yo trato como de colocarme el traje en la revelación. Yo estoy mirando esto y yo trato de colocarme el traje y veo que estoy enseñando todos mis pechos, todo las piernas, todo están descubiertos. Yo me quedo confundida y digo, pero ¿por qué yo me voy a poner esto si yo soy cristiana? Nosotros no vestimos así. Y miraba y yo, pero en el sueño yo seguía tratando, yo insistía en ponerme aquel trajecito y decía, pero si yo soy cristiana, ¿qué yo hago vestida de esta manera? Yo estoy casi desnuda con esto. Y mostraba todo el pecho y mostraba todas las piernas. Luego, gloria al Señor, yo desperté de esta revelación, me quedé preocupada, comencé a pedirle al Señor esto, y lo que el Señor ponía en mi mente es que esa gran tormenta, ese gran tornado que se acercaba era su juicio, el juicio que ya está establecido en la palabra que se acerca para esta tierra. Y estaba a punto de caer. Ese juicio estaba a punto de caer. La tormenta estaba a punto de desatarse y destruir a todos. Nosotros estábamos mirando la escasez de la comida que va a venir. No va a haber prácticamente qué comer. No había la gente haciendo negocios porque los negocios estaban vacíos. Los trabajos estaban escasos, estaban vacíos. La gente no tenía con qué sostenerse. Cuando nosotros fuimos movidos hasta ese edificio, hasta ese lugar, eso representa el refugio que el Señor va a poner para sus hijos, para su remanente, para esos que están apercibiéndose de esta noticia, gloria al Señor. Esta alerta está siendo transmitida a través de muchos medios y aunque mucha gente no quiere creer, eso no va a impedir que esta tormenta se desate, porque esto es algo hecho por el Dios del cielo. Cuando esa tormenta estuvo a punto de desatarse, antes de que se desatara esa tormenta, ese grupo fuimos llevados a este lugar. Y allí nosotros veíamos como la tormenta estaba a punto de desatarse, pero también vimos como columnas de nube bajaban del cielo y se metían dentro de lugares específicos. Esto quiere decir que Dios va a poner una protección. Dios va a obtener esa protección para los suyos, para los que se aperciban, para los que escuchen esta voz de alerta que el Señor nos está dando. Y luego de aquello, nosotros tratamos de avisarle a las otras personas, de apercibir a esos que estaban alrededor nuestro, pero ellos no quisieron escuchar. Cada uno estaba en su negocio. Veíamos cómo los homosexuales estaban levantándose, así como lo vemos hoy en día, así mismo. Pero esta gente tenían una plaga en ellos. Tenían el virus del SIDA, que representa una plaga. Eso es pecado delante de la presencia del Señor. Y así lo estaba mirando el Señor, todos llenos de plaga, porque así era que se veía en esta revelación.
Habían personas que se le estaba hablando, pero estaban muy ocupados en sus negocios. Había personas que estaban haciendo sus movimientos diarios de la vida, pero no quisieron prestar atención, no quisieron apercibirse a esta alerta que le estábamos dando para que sean salvos de esta tormenta que se desataba. Los juicios están a punto de desatarse y la gente no quiere creer. La gente no quiere escuchar la voz que el Señor le está dando. Gloria a Jesús. Yo miraba a mi madre dentro de esa revelación y eso representaba a la iglesia. Como esa iglesia no podía ser consolada y lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque lamentablemente es dentro de la misma iglesia donde se ve la incredulidad. No quieren creer el mensaje, no quieren escuchar la alerta, y cuando este juicio se desate, va a haber mucha iglesia de Jesucristo que va a estar llorando sin consuelo. Muchos van a perecer porque el Señor lo está hablando. El Señor lo está hablando. Esto no es algo que está saliendo de la mente de una persona. No es un espíritu de error. Es el Espíritu Santo que está revelando las cosas que el Señor va a hacer en esta tierra. Y a sus hijos le está hablando, pero no quieren escuchar. Este es el tiempo donde todavía la misericordia del Señor está vigente. Todavía hay tiempo para percibirse, para ir delante de la presencia del Señor y preguntarle a Jehová Dios del cielo si es verdad que va a venir un juicio, si es verdad que Él va a desatar ese juicio. Y créame que el Señor no solamente le va a revelar lo que Él va a hacer, lo va a llevar a la palabra, porque esto no es cosa de imaginación humana. El Señor ya lo estableció en su palabra. Usted puede leer desde el Génesis hasta Apocalipsis y habla de juicio. Juicio que se va a desatar sobre la tierra. ¿Por qué? Por el pecado que está viviendo esta humanidad. Pero hubo una parte en el sueño donde yo miraba, gloria al Señor, me miraba tratando de ponerme una ropa muy pequeñita. Esa ropa mostraba todos mis pechos, mostraba mis piernas. ¿Sabe qué? Mostraba la desnudez. Delante del Señor la desnudez es pecado. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, gloria al Señor, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y el Señor los cubrió. La ropa, amigo, hermano, es para cubrir la desnudez. No es para mostrar el cuerpo como hoy en día se ve incluso dentro de muchas iglesias. Y eso era lo que el Señor quería representar allí en este sueño, en esta revelación. Es la desnudez que hay dentro de su mismo pueblo. Tenemos que tener cuidado cómo andamos delante de un Dios que es 3 veces santo. A Dios no le gusta la desnudez. Y hay muchas cosas que estamos permitiendo dentro de las iglesias que no le agradan al Señor. Y esto se habla y se repite y el Espíritu Santo sigue amonestando y no se le está prestando atención. Pero es el Dios del cielo quien nos está dando esta alerta. Todavía hay tiempo para arreglarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que venir delante del Señor, mire, en humillación, a buscar su presencia con un corazón constricto y humillado para que el Señor tenga misericordia. Tenemos que pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija, porque muchas veces el Señor nos habla directamente a nosotros, pero estamos prestándole atención a las voces de los demás que están alrededor nuestro y el que va a decir la gente. Se nos olvida que la parte más importante es la palabra que tiene Dios con nosotros. ¿Qué va a decir Dios de nosotros? Es tiempo de que le prestemos atención y dejemos de estar criticando los mensajes, dejemos de estar señalando a los hermanos, diciendo que esto es de Dios, que esto no es de Dios, sin preguntarle primero al Espíritu Santo. La palabra lo establece bien claro. Jesucristo es nuestro pastor. Él dejó el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pues llamemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y vamos a preguntarle si este mensaje verdaderamente vino del cielo. Y esperemos, hermano, que el Señor tenga misericordia. Esperemos que el Señor tenga misericordia. Porque hay mucha gente, mucha iglesia, muchos que se llaman iglesia, que no quieren creer este mensaje.
Y el Señor está a punto de desatar ese juicio y hay mucha iglesia que por incrédula va a perecer. Así que esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vayamos delante de la presencia del Señor para ver, a preguntarle si verdaderamente esta es una palabra que Él está trayendo o si viene de la imaginación humana. Esperemos que el Señor tenga misericordia, hermano. Acerquémonos a Dios de todo nuestro corazón, porque la voluntad del Señor no es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Acerquémonos al Señor, busquemos la presencia de Dios, pídale confirmación al Señor antes de que sea demasiado tarde. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón, que el Señor haga la obra, que el Espíritu Santo le traiga convicción y que usted pueda obrar conforme Dios le guíe. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esta fue su hermana Elizabeth Mejía.